A continuación, tendremos la conferencia Sur, Pandemia y Después. Apuntes sobre la transformación de lo escolar en tiempos difíciles, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Inés Dussel. La doctora Inés Dussel es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de México, nivel 3, es doctora en Educación, PhD, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue directora del área de educación de Flaxco, Argentina, entre 2001 y 2008, y ha sido profesora visitante en las universidades de Melbourne, París 8 y Humboldt de Berlín. Recibió en 2018 el Humboldt Research Award, otorgado por la Alexander von Humboldt Stiftung en Alemania, en reconocimiento a su trayectoria académica. Sus temas de investigación actual se vinculan a la cultura visual y digital en perspectiva histórica y pedagógica. Es autora de diferentes artículos y publicaciones. Antes de dar la bienvenida a la doctora Dussel, quisiera recordar que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas que van surgiendo a través de nuestros canales en YouTube y en Facebook. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista invitada. Bienvenida, doctora Dussel. Gracias por acompañarnos en la 6ª edición del Foro Korczak. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una enorme alegría estar con ustedes. Y bueno, nada, si les parece, comienzo con la presentación. Vamos a ver si todo funciona. Como decía Eduardo en el panel anterior, bueno, siempre depende un poco hay algo de magia en todo esto, ¿no? Como si funciona o no funciona. Y bueno, nada, preparé algunas ideas vinculadas a esto que se venía conversando en el panel anterior, bueno, qué pasó en la pandemia, qué está pasando, cómo pensarlo desde nuestras realidades, y nada, bueno, y mi área de reflexión en general siempre es la educación básica, es menos la universidad, pero creo que hay elementos de los procesos de trabajo, de los procesos de conocimiento que nos afectan en todos los niveles educativos, por supuesto, ¿no? Y que hay una actividad de enseñar y de aprender que tuvimos que mudar, digamos, a otro territorio, y que eso implicó enormes desafíos, ¿no? Y bueno, que nos permitió ver algunas cuestiones de nuestro accionar, que nos permitió, bueno, no sé, abrir cierto grado de reflexión, esperemos, y como se decía antes, bueno, algunas cuestiones que funcionan mejor, otras que no están funcionando bien y que creo que vale la pena detenernos en ellas. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo compartir. Ahora vamos a ver si esto funciona. Aquí va. En principio ahí la deberían ver. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora cuando comparto pantalla yo no puedo ver al mismo tiempo las ventanas, así que cualquier cuestión, por favor, interrúmpanme con la voz, porque no voy a ver el chat. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí también es una enorme alegría, orgullo participar de este foro Korczak. Korczak es un gran educador, un personaje para mí que plantea una visión ética y política de la educación muy interesante. Y bueno, y ayer revisando un poco algunas producciones de él, encontré esta referencia del libro Cómo hay que amar a un niño, que me pareció muy interesante como idea, ¿no? Y él, bueno, y tiene que ver con un evento que sucedió, entiendo que en una de las instituciones en las que él trabajaba, que se habían destruido y quemado producciones, cosas infantiles, cosas que tenían los niños y las niñas. Y entonces él dice una frase muy terminante, que es esta de, bueno, ¿cómo te atreves, monstruo inhumano, al que hizo esto, a disponer de la propiedad ajena? ¿Cómo puedes esperar que los niños respeten cualquier objeto y amen a alguien? Lo que quemas no son papeles y trapos, sino el amor de la tradición y los sueños de una vida más bella, ¿no? Y a mí esta idea de, bueno, los sueños de una vida más bella y cómo cuidar y hacer justicia a esos sueños de una vida más bella me parece realmente una idea muy fuerte y muy, muy importante para recuperar en este contexto en el que tenemos por ahí todos los guiones y lo que solíamos hacer
hay que repensarlo, hay que revisarlo, y me parece que este puede ser una guía, un horizonte a considerar. Cuando empezó la pandemia, voy a hacer como una pequeña vuelta hacia atrás y pensar algo de lo que está pasando ahora. Circuló mucho este meme, creo que todos lo vimos, lo conocemos, esta idea, bueno, de esto, esta computadora no es una escuela, citando el cuadro de Magritte, de esto no es una pipa. Cuando surgió ese meme, yo dije, bueno, está bien, pero al mismo tiempo no funciona igual, porque el cuadro de Magritte dice, esto no es una pipa, y hay una pipa, y en este caso hay una computadora y la palabra escuela, y después dije, bueno, pero yo que soy historiadora de la educación y sé que la escuela no siempre tuvo lugar en un edificio con un cartel que dice escuela, ni es del modo que la conocemos actualmente, bueno, ¿por qué esto no puede ser una escuela, ¿no? Y entonces de ahí un poco tensionar esta escuela, que no sucede en la escuela tal como la conocíamos, sino que está teniendo lugar en otros espacios, ¿no? Y en otros contextos, en otro espacio-tiempo, podemos decir. Entonces, ahí la pregunta que surja, bueno, si esto podría ser una escuela, ¿en qué condiciones podría ser una escuela? Y también una pregunta más de fondo respecto a, entonces, ¿qué es una escuela, ¿no? Ahí se plantean, digamos, tratando de aproximarme a esto que yo creo que es una escuela, en base a investigaciones, a muchas lecturas, a muchos diálogos con muchos colegas de distintos lugares del mundo. Llego a estas formulaciones, ¿no?, que me parece que pueden también orientarnos respecto a qué está sucediendo hoy con la escuela, con el trabajo de enseñar y aprender en las instituciones académicas, ya sean universidades, escuelas o las que fueran, y poner el centro en esta idea de, bueno, en la escuela se construye una relación con el saber y se construye una relación con el mundo, ¿no? Esta idea la voy a desplegar con más detalle un poco más adelante, pero diría, bueno, en ese sentido, las escuelas, las universidades son instituciones pedagógicas, también son instituciones laborales, son instituciones administrativas, no nos podemos olvidar estas otras dimensiones, lo que implica, por ejemplo, para los que somos docentes y también para los estudiantes, cómo se hace hoy el trabajo docente, cómo se hace el trabajo de alumno, ¿no? Este mundo 24/7 en el cual estamos dando clase, por lo menos en México, en la universidad, todavía desde nuestras casas, las universidades no están abiertas, bueno, esta ruptura del espacio doméstico y el espacio de trabajo, esta confusión, podemos decir, de los horarios, del encuadre, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que cumplir con un montón de cuestiones administrativas, de calificar, tomar asistencia, etcétera, etcétera, en situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y todo eso configura un cierto tipo configura nuestro trabajo, podemos decir, ¿no? Configura nuestro modo de estar y cómo vamos construyendo una institución. Me parece que también hay que poner de relieve, y sobre esto también voy a volver, que la escuela y la universidad es un lugar de encuentro y de construcción de lo común. En el panel anterior se hacía mucha referencia a esto, bueno, la cuestión de los pares, de la socialización, del cruzar las miradas, del estar los cuerpos juntos, y que esto no pasa solamente por una idea individual del aprendizaje, sino que es un aprendizaje colectivo. También, bueno, esta idea de espacio-tiempo, donde hay artefactos o tecnologías, hay personas, hay saberes, y el eje que yo quiero seguir más es un eje que vengo trabajando este año 2 de la pandemia, podemos decir, que tiene más que ver con qué pasa con las formas de trabajo académicas, las formas de trabajo escolares, de actividad con los signos, como la llama Anne Barrer, en este nuevo contexto, ¿no? Pensando que efectivamente hay soportes, hay espacio-tiempo que configuran ciertas formas de trabajo. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo escolar en un contexto tan diferente, ¿no? Y aquí me detengo un poquito en lo que plantea esta socióloga francesa, Anne Barrer, con esta idea, bueno, trabajar en la escuela, ¿no? El trabajo escolar. Y ella dice, bueno, el trabajo escolar tiene que ver con actividades impuestas, normadas, evaluadas, que dan lugar a múltiples tareas. Lo piensa con la idea del palimpsesto. Dice, bueno, en todo caso ese trabajo tiene que comunicar y relacionar a las personas, tiene que organizar el tiempo, tiene que ir gestionando una cantidad de eventos puntuales. Los que damos clases sabemos ese trabajo
de enseñanza y también desde cada uno y cada una de las alumnas, bueno, como que uno se está pensando en relación al trabajo de los demás, ¿no? Y bueno, y coordinando eso. También dice, bueno, tiene sus monotonías, tiene sus rutinas, tiene su aburrimiento, ¿no? Y también al mismo tiempo convoca algo de lo creativo. Si me invitan a hacer un ejercicio, un ensayo, bueno, tengo que movilizar algo de la inspiración, ¿no? Algo del original para responder a ese ejercicio, ¿no? Barrer pone mucho el acento en la cuestión del trabajo intelectual y cognitivo. Yo creo que eso es así. La escuela produce, y la universidad, de nuevo insisto, cuando digo escuela estoy pensando en todas las instituciones que tienen que ver con la producción y transmisión de un saber más de cuño académico, pero no solo, y ahí podemos hacerle como una pequeña corrección o matiz a lo que dice Barrer, ¿no? Este trabajo intelectual y cognitivo también tiene cuerpo, también tiene afectividad, ¿no? Pero ella pone ahí el acento en esta idea que otros sociólogos franceses como Bernard Charlot han insistido, de que hay una relación con el saber que importa, ¿no? Y después también voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, cuando uno, y el ejemplo concreto en el que después me voy a detener un poco, pero que ahora estamos haciendo una investigación aquí en México y también en Argentina sobre esto, bueno, cómo se usa YouTube para estudiar, y uno puede decir, no es lo mismo ver un video de YouTube en el marco de lo veo porque quiero, que en el marco de estoy tratando de estudiar, resolver una tarea escolar. Bueno, en ese sentido hay una relación con el saber particular que organiza la escuela, con otras preguntas, con otra preocupación por la rigurosidad, por la sistematicidad o sistematización de un conocimiento, ¿no? Por una abstracción, por una relación que podemos llamar de manera rápida quizás metacognitiva, ¿no? De poder tener una actitud reflexiva respecto al conocimiento y al lenguaje. Y ella dice Barrer, bueno, que el dominio de objetos cotidianos, reglas, lápices, lapiceras, libros y papeles es adyacente, aun cuando a veces ocupa el centro de las preocupaciones, ¿no? Y ella lo ve un poco al costado y después yo también me quiero centrar un poco en esto de que, por ejemplo, con la computadora, bueno, el que nuestra forma de trabajo escolar pase por escenas, en el mejor de los casos, como estas, digo en el mejor de los casos en el sentido de que hay conectividad, que hay un dispositivo, ¿no? De uso propio, etcétera. En muchos casos está muy lejos la escena escolar de esto que se ve en esta imagen. Bueno, nos damos cuenta que los objetos y las tecnologías importan, ¿no? También dice otra cosa muy interesante, Anne Barrer, en un trabajo reciente que está pensando, bueno, está problematizando la oposición entre trabajo y ocio o trabajo y placer en el siglo XXI. Y ella dice, bueno, estamos en un momento en el cual hay un declive de esta ética protestante, bien descrita por Max Weber, ¿no? De la disciplina, del esfuerzo, de la utilidad del trabajo para el empleo, para la vida, ¿no? Y en cambio, en un contexto donde prima la ética del hacker, como dice Pekka Himanen, unos años cuestiones de los medios digitales, o también podemos decir en nuestros países otra ética que puede ser esa ética de la narcocultura, de la vida breve pero intensa, ¿no? ¿Para qué voy a trabajar tanto si al final voy a vivir poco y lo que importa es esta intensidad, ¿no? Como se dice en México, a todo dar. Bueno, hay que vivir con todo, a toda, ¿no? Y me parece que ahí también entra en cuestión esta idea del trabajo con esa ética protestante que había sido muy fundante de las formas del trabajo escolar, ¿no? Tenemos, bueno, desde hace un buen tiempo, podemos decir desde hace un siglo, nuevas pedagogías que más que centrarse en esta idea de esfuerzo, de disciplina, más rígida, ¿no? Más de seguir una pauta armada, están enfatizando la importancia de la participación, de la creación, y una línea, podemos decir, en la que un individualismo de cuño montessoriano, de María Montessori, me estoy refiriendo, esta idea de, bueno, de que cada individuo, cada estudiante, cada persona tiene que seguir un poco sus intereses, tiene que seguir su ritmo, ¿no? Y desplegar y expresarse a su propio ritmo, ¿no? Ahí tenemos también una cierta ruptura de la idea de la importancia del trabajo entendida de esta manera que se la entendía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Otra ruptura importante sobre la que se detiene Barrer y que yo estoy muy de acuerdo es esta idea
del conocimiento como competencias, ¿no? Entonces, esa disciplina está más orientada a enseñar y a producir un saber hacer más que un conjunto de información o de conocimientos entendidos como referencias que se movilizan, pero que no tienen que ver con un saber hacer, ¿no? Todo esto, ella dice, bueno, está poniendo un poco en jaque esas formas de trabajo escolar que se habían establecido como correctas, no sé, pienso en ejercicios como el dictado, ¿no? Que son ejercicios que hay que seguir una pauta, que todos tienen que hacerlo al mismo tiempo, que de nuevo coordinan un tiempo, un espacio, ¿no? También señala Barrer que en una línea quizás paralela, pero confluyente en algunos puntos, se afirma esta idea de un individualismo competitivo, ¿no? con una presión de las evaluaciones, del culto a la performance, que en parte entra en conflicto con esta ética del placer, ¿no? A la idea de que hay que rendir y rendir y rendir y cada vez más, y una idea de éxito, ¿no? muy preestablecida, podemos decir, y muy orientada al éxito en ciertas formas de trabajo escolar. Y en ese sentido ella dice, bueno, se afirma una visión dualista, ¿no? Y en muchos casos contradictoria. Un sujeto estratégico que tiene que aprender cómo negociar con esta idea de la competencia en las evaluaciones, del éxito escolar entendido de esa manera, y por otro lado un sujeto hedonista, ¿no? Más vinculado al placer, y en general eso se ve más en las disciplinas artísticas, en las humanistas, ¿no? En las humanidades, y bueno, y estas dos cuestiones no terminan de armarse bien, ¿no? Yo lo que quiero señalar aquí son las tensiones en relación a las formas de trabajo escolar y pensar un poco, bueno, qué transformaciones se están dando de estas formas del trabajo escolar en la pandemia y más en general de la vida escolar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, hay muchas cosas para centrarse, me quiero centrar en dos cuestiones. En primer lugar, en esta idea de, bueno, lo que hace visible la pandemia de la importancia de la materialidad de la escuela, de lo escolar, de nuevo esta idea de la escuela sin escuela, ¿qué escuela es? Puede haber escuela sin la escuela tal como la conocíamos. Y en segundo lugar, interrogar un poco más, poner una lupa sobre las pedagogías que se dislocan, se mueven de lugar y tienen que reorganizarse, ¿no? Entonces voy a lo primero. A mí desde hace tiempo vengo trabajando, y yo me formé como historiadora de la educación, me interesa mucho esta historia material de la escuela y cómo los distintos artefactos, el espacio escolar organizan interacciones. Bueno, aquí esta es una imagen de Comenio, el gran pedagogo moravo en el siglo XVII, que un poco es quien diseña, imagina la escuela moderna, aunque después se vuelve, digamos, mucho más popular 1 o 2 siglos después de esta imaginación comeniana, podemos decir, ¿no? Y tenemos esta escena bastante conocida de los bancos. En ese momento no había pupitres individuales, esto es más de fines del siglo XIX, la mesa donde se escribe, el maestro que corrige las faltas, el pizarrón, ¿sí? Una idea de pizarrón donde se ve un trabajo colectivo, pero todavía tampoco era muy común. La idea de una ventana como aquello que regula un intercambio con el afuera, la ventana abierta al mundo. El mundo tiene que entrar, pero tiene que entrar de una manera regulada, ¿no? Bien calibrada, podemos decir. Y comparo esta imagen con algo que pasaba antes de la pandemia, que ya era una presencia en varios sistemas educativos, no en todos, o en todo caso en varios segmentos de los sistemas educativos, debido a la desigualdad. Este acceso a tecnologías, por supuesto, es muy heterogéneo, pero esta imagen que se publicó en una nota crítica en el New York Times sobre la presencia de las corporaciones tecnológicas en la educación, podemos ver cómo aquí hay otra economía de la atención, hay otros soportes, esta niña, este niño que están mirando a su pantalla. Bueno, el niño no sé si mira una ventana o mira otra pantalla, acá hay un reflejo de alguna luz, no sabemos qué tipo de luz. Es un aula como policéntrica con varios centros. En cualquier caso, creo que la imagen plantea bien este lugar subsidiario marginal de los docentes, ¿no? Un lugar en el cual no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y parece que el centro de la interacción se desplaza más a esta exploración individual y a este mundo individual, incluso como se llama en México, con los cascos, con los auriculares, ¿no? Bueno, están en su propio mundo, en su propia burbuja. Antes de la pandemia, digamos, podríamos decir que esto ya sucedía, ¿no? Estando en un espacio común. Sin embargo, esta creciente fragmentación del aula como espacio común, esta creciente individualización y también una creciente delegación de la autoridad
en las plataformas, ¿no? No sabemos qué están haciendo aquí, probablemente estén buscando algo, escribiendo algo, viendo algo, pero hay, y esto está bastante estudiado, una fenomenal transferencia de autoridad del currículum o de aquellas autoridades tradicionales del conocimiento hacia las plataformas que, por ejemplo, con los buscadores nos organizan el conocimiento en función de los más populares y no necesariamente en función de los mejores, más precisos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, ¿no? Con una idea de mundo que tiene que ver con otras categorías de las que se trabajaba en la escuela, ¿no? Entonces, lo que me interesa subrayar con estas dos imágenes es que, a diferencia de lo que decía Barrer, los objetos importan, los objetos organizan interacciones, no quiere decir que determinen, yo no estoy, nunca lo estuve y mucho menos ahora, no tengo una visión determinista de la tecnología, pero sí creo que la tecnología organiza ciertas cosas y bueno, después veremos, por ejemplo, con los celulares, esta presencia tan fuerte que tienen, esto de tenerlos en la mano, de llevarlos al baño, a la cama, etcétera, bueno, son tecnologías que han posibilitado un montón de cosas que antes de los celulares obviamente no eran posibles, ¿no? Esto es una imagen que hizo un estudiante portugués de escuela secundaria en un taller, en un seminario que hicimos en 2018, pero fíjense, desde el 2018 y puede ser perfectamente la escena de la pandemia, ¿no? Un perfil del alumno del siglo XXI, fíjense, este chico ya no imaginaba un aula, imaginaba de nuevo un chico con los cascos, con los auriculares, con pantallas, una ventana que ya no es ventana, es espejo, o básicamente un espejo, que además es una imagen, uno podría decir, de este individualismo competitivo, ¿no? Con traje y corbata, bueno, imaginándose ese es el éxito. Es un alumno del siglo XXI centrado en sí mismo, ¿no? Podríamos decir. Aquí hay un rastro del mundo, para mí la presencia de este globo terráqueo es de lo más interesante, porque bueno, hay como un artefacto de otra época, de hace varios siglos, ¿no? Que sigue marcando una presencia del mundo, pero uno podría decir un mundo restringido a la habitación, ¿no? Y si el mundo entra por este tipo de artefactos, ¿no? Que son las pantallas, ¿no? Los televisores, las computadoras, los celulares, ¿no? Y estábamos en este contexto antes de la pandemia. También estábamos en este contexto y seguimos en este contexto, fíjense, ¿no? Esta idea de la brecha digital, bueno, cuáles son los países más conectados y las regiones menos conectadas, y está clarísimo, ¿no? Que desde el sur podemos decir, y por eso decía sur, pandemia y después, citando el tango también, pero con esta idea de, bueno, mirar esta situación desde el sur en la cual, bueno, no tenemos ni de lejos el nivel de conectividad que tienen en otros lugares, ¿no? ¿Qué pasó entonces con la pandemia y con esta infraestructura tecnológica, artefactual, ¿no? de las escuelas, de las casas, ¿no? Estas son 3 imágenes de México que salieron en distintos medios periódicos, básicamente. Se apostó mucho a la televisión digital, de Aprende en Casa fue el programa, para llegar a aquellos lugares donde no hay buena conectividad. En muchos casos tampoco se llega con eso porque no hay televisión digital, la televisión ya es digital, hay solo televisión analógica. En muchos poblados rurales no hubo acceso a estos contenidos. En los poblados urbanos, en realidad, ahora vamos a ver, más que esto, lo que primó fue más bien esto cuando se pudo, que fue una conexión individual a través de distintos dispositivos y bueno, también que requirió un acompañamiento familiar muy importante que no estaba disponible en todas las casas, ¿no? Y en ese sentido, como ya lo sabemos, no me voy a detener, una profundización de las desigualdades existentes, podemos decir. Aquí hay algunos datos estadísticos que voy a pasar muy rápido, pero que me parecen muy interesantes, que tomó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas mexicano. ¿Qué dispositivo se usó más en cada nivel, ¿no? Y tenemos que recién en el nivel superior se usa más una computadora portátil o una computadora de escritorio. En general, en todos los niveles educativos de la educación básica obligatoria, lo que primó es el uso del celular inteligente, con una continuidad casi entre primaria y secundaria, un 70% de alumnos que solamente se conectaron a través de un móvil, ¿no? Y
combinado con este otro cuadro que me parece también muy relevante, muy elocuente, en la mayoría de los casos ese celular no es de propiedad exclusiva y de uso exclusivo, sino que es más bien propiedad de la vivienda y se comparte con otras personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en estos dos casos esto se vivió, sobre todo en la secundaria y la media superior, pero también en la primaria, esto provocó bastante deserción, bastante fuga de los estudiantes porque era muy difícil cuando ya el conocimiento, cuando ya el trabajo escolar requiere otra dedicación, otra complejidad, otra sistematicidad, bueno, hacerlo en un celular que se compartía con muchos otros habitantes de la familia, ¿no? Y en ese sentido ahora quiero presentarles algunas imágenes que fuimos relevando en distintas investigaciones, en cursos también con docentes. ¿Qué formas tomó la escuela? Bueno, esta es una imagen de un Teams de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, para esta profesora, esta era la manera de encontrarse, ¿no? En cada una de las carpetas con bueno, acompañamiento, con sus colegas, con los proyectos, ¿no? Una forma muy distinta en esta misma escuela técnica que publicaron un libro muy, muy lindo, un libro imagen, ¿no? Lleno de imágenes de su propio trabajo, súper interesante. Y aquí este profesor, que es un profesor de escuela técnica, hizo un circuito de un viernes, él dice, ¿no? Y entonces combinó, bueno, este trabajo en WhatsApp, este trabajo en Teams, ¿no? Este trabajo, bueno, en distintas plataformas, y en Meet, ir a encontrarse con los estudiantes, con sus colegas, ¿no? Y bueno, lo que implicaba como esta interoperabilidad, podemos decir, este trabajo entre plataformas bien complejo. Este es un dibujo, estuvimos trabajando en un curso docente con esta noción de, bueno, el entorno sociotécnico de la escuela en la pandemia, cómo se organiza lo material, lo artefactual en la pandemia, cómo es esta dispersión en las familias, en las casas. Y fíjense, este es un diagrama muy logrado para mí de una maestra, una profesora que es profesora de artes, que por eso creo que también es muy talentoso, es muy elocuente este dibujo también. Y ella plantea, hay muchas cosas aquí para detenerse, pero esta idea de, bueno, de qué pasó con la escuela en este contexto, y esta escuela que se reparte en muchas escenas, ¿no? Fíjense también, la dirección está por fuera de la escuela, por un lado viene el protocolo COVID, por otro lado viene el currículum, parece que hay que juntarlos, bueno, que entre el aire, ¿no? Lo que implica de las burbujas. Pero me interesa detenerme, ella plantea 3 escenas de familias, ¿no? Una escena de una familia que tiene todo tipo, bueno, tiene espacio, netbook personal, wifi, tiempo, preguntan, ¿eso es todo? Un poco se aburren, y esta familia acompaña. Esta otra familia tiene un solo celular que se están peleando todos, la burbuja tal, la burbuja muchas clases, un celular con datos. Bueno, familia que hace lo que puede. Y en tercer lugar, bueno, una situación familiar en la cual no hay señal y por lo tanto son clases en papel con fotocopias, ¿no? A mí me parece que esto también dice mucho, este tipo de acercamiento, a ver cómo estamos pensando la escuela, cómo estamos pensando la familia. Uno podría decir, bueno, acá la idea es que la familia acompaña solamente cuando hay todo esto, aquí la familia hace lo que puede, aquí no hay familia, parece, no tenemos palabras para describir qué pasa en esa familia. Bueno, este tipo de trabajos nos ayudó a poner un poco la lupa en esta relación escuela-familia, que era algo que podemos decir que venía desde siempre, ¿no? Y que, bueno, que tenemos que repensar en este contexto. Otro de los dibujos que se hizo en el marco de este curso, de la idea, bueno, estos entornos sociotécnicos, bueno, este celular en primer plano que dice no puedes deshacerte de mí, bueno, por aquí pasa todo, también este cuarto de la docente, este lugar de habitación, que es cuarto, biblioteca, aula, oficina, salón de yoga, ¿no? En su casa, puerta siempre cerrada, la compu en sus últimos suspiros. Y esta profesora, que además tiene que ir cuando hay, en este sistema híbrido, ¿no? Va cada tanto va a la escuela, recibe algunos grupos y otro tiempo es virtual. Y ella dice, bueno, tengo en una mano la tiza, en otra mano el alcohol. ¿Es esto una profe? ¿No? ¿Es esto lo que se supone que tenemos que hacer? Y bueno, ¿cómo ha cambiado nuestro trabajo con esta otra organización, de nuevo, ¿no? Material e infraestructural? Este es otro dibujo que me parece sumamente interesante. Fíjense la estructura, ¿no? Un poco es una estructura, yo digo, bueno, acá lo que está es la cuarta pared. Para los que estudian comunicación, esta es una idea que se ha trabajado mucho. Bueno, la cuarta pared es la cámara, ¿no? Bueno, y esta idea del estudio, ya cada vez menos, pero
del estudio con la pared abierta, podemos decir, y habla mucho, bueno, las escenas de las casas también, ¿no? Podemos decir, esta casa que no hay señal, acá parece que no hay nada. Hay algunas que hay mucho y en otras no hay nada. De nuevo, no tenemos manera de pensarlo, ¿no? De reflexionarlo. Pero me parece esto, ¿no? También muy interesante pensar en la visibilidad, ¿no? En esta enorme transparencia, en algo que se perdió, que es una idea que también plantea Barrera en otro trabajo, de esta idea de puertas entreabiertas del aula, ¿no? El aula es un espacio público, pero al mismo tiempo también necesita de cierta intimidad para construir confianza, para construir seguridad. ¿Qué pasa cuando esa intimidad ya no es posible, cuando es todo tan visible, ¿no? El todo visible, con esa tiranía, podemos decir, ¿no? Del hacer todo visible, que creo que también está cambiando mucho las reglas, ¿no? Me decían hace poco que, bueno, en un retorno a las aulas le habían puesto a una profesora el mensaje sonríe, te estamos filmando, ¿no? Los estudiantes a su profesora, con esta idea de, bueno, cuidado lo que vas a decir porque puede salir en Twitter, podemos sacarlo en TikTok, en donde sea, ¿no? Y bueno, y también creo que esto es algo, una frontera que quizás se cayó y que hay que volver a pensar cómo se organiza algo del espacio íntimo en el sentido de un trabajo que necesita poder ensayar, equivocarse, ¿no? Bueno, lo que están diciendo los dibujos me parece a mí que van también por estos lados, ¿no? Que nos obligan a repensar qué es la escuela, qué hace la escuela, nos obligan a repensar también la crítica que le hacíamos muchas veces a la escuela como espacio de encierro y darnos cuenta que algo de ese confinamiento, podemos decir, es muy productivo, ¿no? Y en el fondo organiza mejores conversaciones que este espacio de la visibilidad total, ¿no? Y ahora quiero comparar también estos dibujos con otros que estuvimos recogiendo, una investigación que estamos haciendo aquí en México sobre la experiencia con la pandemia y pedimos dibujos a niños, niñas, niñes y adolescentes. Fíjense este dibujo y vuelvo a esta idea de Barrer, de bueno, este lugar adyacente, de los materiales en la escuela, en el trabajo escolar, y sin embargo para esta niña, esta libreta, este lápiz están colgando arriba de su cabeza, son casi más grandes que ella, ¿no? Esta mesa está vacía, para mí también este es un dibujo que dice mucho, aunque parece decir poco, ¿no? Respecto a cómo se siente ella en relación al trabajo escolar, ¿no? Esta disminución, este achicamiento, ¿no? Se encogió, les podemos decir como la película Querida encogía a los niños, bueno, aquí también hay un cierto encogerse, digo, bueno, ¿qué pensaría Korchak de esta escena, ¿no? Que a mí me provoca bastante dolor, incluso esa cara de la niña, ¿no? Que de sorpresa, atónita o de pavor, podríamos decir, ¿no? Bueno, está el riesgo de la sobreinterpretación, pero sin duda no es una cara contenta y cómoda, ¿no? Sino incluso además como cuerpo atrás, ¿no? Bueno, nada, para mí es un dibujo también muy interesante y muy elocuente. Voy a presentar solo algunos, pero también aquí vemos algo parecido, este niño que ya parece ir a la escuela y que va con barbijo, pero bueno, una cuenta grande va a un primer grado o a un segundo grado, creo, de primaria, que está sobre su cabeza, un poco que está a punto de caérsele sobre la cabeza, ¿no? También hay una idea ahí para mí de ver, ¿no? Los colores, los tamaños y las posiciones de los cuerpos, cómo se dibujan. Aquí parecen las ventanas de Zoom, que son, bueno, hicimos este trabajo a distancia, hay que decirlo, y a través de los maestros y las maestras, así que tiene varios recaudos metodológicos. No pudimos repreguntar qué dibujaste, cómo lo dibujaste, como nos hubiera gustado, pero creo que también dicen algo y hay que traer estas voces infantiles sobre la experiencia de la pandemia, ¿no? Este niño que está sonriendo, pero que está mirando a la cámara también, aunque está mirando a la televisión, y en la televisión aparece un dibujito, más que él aprende en casa, podemos decir, ¿no? También como escena escolar, un dibujo animado, ¿no? También aquí entre los adolescentes aparecieron cuestiones interesantes, por ejemplo, esta niña, un poco es muy parecido el dibujo, o distinto, pero a este dibujo portugués, ¿no? De la prepandemia, esta chica con el celular en la mano, bueno, es un espacio que parece haber bastantes pantallas, pero todo encerrado en su cuarto, ¿no?
Y en cambio este otro dibujo es el único en el que apareció algo de la afuera, una apertura al mundo. Este es un dibujo que a mí me gusta mucho, ¿no? De este niño dibujando, trabajando en la ventana y mirando un árbol, mirando un camino, mirando unas casas de su pueblo, ¿no? Bueno, también con esta idea de, bueno, de querer salir del cuarto, ¿no? Y poder hacer otra cosa, ¿no? En cambio aquí vemos más este encierro, ¿no? En un espacio doméstico. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que aparecieron y que para mí reafirman, en mi opinión, esta importancia de la materialidad del espacio escolar, del trabajo, de la materialidad en la que se realiza cierto tipo de trabajos y que organiza un mundo y construye un mundo que puede ser un mundo más abierto a otros mundos o un mundo más encerrado en sí mismo, ¿no? Un mundo más quizás de este individualismo competitivo y muy autorreferido. Me voy a referir brevemente a también qué pasó con las pedagogías, ¿no? Y vuelvo a esta idea de la importancia de los artefactos y los soportes, pero pensándolos más de cerca en relación al trabajo propiamente, a las pedagogías. Y aquí quiero retomar un ensayo muy interesante de un gran historiador y teórico de la didáctica de la lengua, de la literatura, Jean Ebrard, un francés, que también es inspector de escuelas, o sea, con mucho conocimiento de lo que sucede en las escuelas, y él hace, en este ensayo bastante breve, una historia de la lección en la escuela y del ejercicio escolar, ¿no? Y él dice, bueno, la lección que aparece, podemos decir, en los colegios jesuitas, de nuevo en el siglo XVII, XVIII, como una lección oral sobre todo, ¿no? En la que se acompañaba de ejercicios, eran, digamos, escuelas que hoy vincularíamos con una educación media superior, los colegios jesuitas, se acompañaban de ejercicios que hacían los estudiantes, pero el papel era muy caro, no había esa idea de, había algunos cuadernos, pero era una tecnología todavía muy cara. Y bueno, y esto era una oralidad y una escritura que se iba coordinando, ¿no? En relación a ciertas cuestiones, por ejemplo, en relación a ejercicios como el dictado, que ya se hacía en esa época, ¿no? Dice Ebrard que hacia el siglo XIX, cuando aparece el pizarrón, lejos de ser una tecnología pasiva, pone en movimiento, por eso puse esta foto, que es una escuela norteamericana a fines del siglo XIX, que es moverse, pasar al pizarrón, comparar lo que se hace. Bueno, en ese momento se escribía en general o con tablillas, ¿no? Con tiza o en tablillas de arena, ¿no? Cuando empieza a popularizarse el papel y cuando empieza a popularizarse entonces los cuadernos, esta combinación de pizarrón y cuaderno permite que se difundan otro tipo de pedagogías en las que importa más, y esto fue muy claro en las escuelas primarias, el proceso del trabajo que el trabajo terminado, ¿no? Esta idea de, bueno, si en la educación secundaria, media superior importa si uno entrega un ensayo, que el ensayo esté bien, en la escuela primaria más bien se trabaja sobre los errores, cómo lo hiciste, cómo resolviste esta cuenta, qué pasó con el dictado, corrijamos la falta, fíjate cómo se hace bien, importa todo ese proceso. Estos artefactos, como el pizarrón, el cuaderno, el pupitre, los bancos permitieron organizar cierto tipo de interacciones y pedagogías que abren otro tipo de nuevo, de proceso de aprendizaje, ¿no? O de proceso de enseñanza-aprendizaje, porque también es la posibilidad de los docentes de ir corrigiendo, discutiendo, validando, ¿no? No corrigiendo en el sentido, voy a decir que está todo mal, sino en el sentido de ir validando aquello que se aprende y aprendiendo sobre los errores, ¿no? Esto abrió esta posibilidad, esta disposición de otros artefactos, otras tecnologías, otra materialidad, abrió la posibilidad de otras pedagogías, ¿no? Pensemos, y bueno, una cosa que dice Ebrard en este texto, en la página final, es, bueno, ¿qué va a pasar con los computadores, con las netbooks? En 1995 apenas estaban difundiéndose todavía las computadoras personales. Él dice, bueno, va a ser, probablemente entre más en la escuela secundaria y la universidad que en la primaria, porque en la secundaria y la universidad importa más ese trabajo terminado y en la primaria importa más poder acompañar un proceso de aprendizaje. Yo diría que también en la secundaria y en la universidad, pero bueno, digamos, podemos decir que es cierto que, no sé, hay formas como el ejercicio, el ensayo, ¿no? El debate, que son menos formas. El ensayo, sobre todo, es una forma más terminada que el debate o el ejercicio en la escuela primaria, ¿no?
¿Qué pasó con esto en la pandemia, con con esto que estuvimos viendo de los nuevos artefactos, los nuevos espacios, los nuevos tiempos, ¿no? Por un lado, podemos decir, aparecieron nuevas regulaciones, por lo menos en México y en Argentina se suspendió la evaluación, creo que en la mayoría de los países, después se retomó, pero en todo caso esa evaluación fue mucho más cauta, mucho más moderada, se centró en una retroalimentación a los procesos que se estaban haciendo, se planteó también la importancia de ver qué posibilidades tecnológicas, ¿no? Qué dispositivos había en cada caso, antes de, bueno, en algunos casos incluso se suspendieron evaluaciones en Alemania y en Inglaterra, las grandes evaluaciones nacionales se suspendieron y se pasó a hacer más bien una calificación por parte de los docentes que hacían este seguimiento cotidiano de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos aquí una regulación muy diferente y yo creo que en ese sentido es un ensayo muy interesante. ¿Qué pasa con la escuela si no está ahí la amenaza de la nota, de la calificación? Bueno, ahí creo que también tenemos mucho por aprender, ¿no? De qué pasó y qué no pasó y cuándo se sostuvo, cuándo no se sostuvo. Por otro lado, también permitió evidenciar que muchas veces los contenidos o los saberes a transmitir se los piensa como dar el programa, ¿no? Cubrir un programa que en muchos casos, sobre todo en la secundaria, es un programa larguísimo, extensivo, ¿no? Enciclopédico, y en ese sentido planteó la discusión fuerte sobre cómo seleccionar contenidos, ¿no? Quizás este ensayo que hicimos también de que había que seleccionar algunos contenidos más relevantes ayude a pensar en el currículum, en los planes de estudio que tenemos en el futuro, qué es lo realmente importante. Importa a veces más la profundidad que la extensión, importa más el hacer lazo, ¿no? Por eso puse aquí en varios casos que yo seguí de escuelas aquí en México, bueno, hubo, por ejemplo, una búsqueda de cómo dar contenidos como en esta imagen que propuse, bueno, con el tema de la cosecha, del trabajo en el campo, los adolescentes estaban ayudando en una escuela rural a sus familias en el campo, bueno, cómo trabajar con esos contenidos para producir procesos de abstracción, de escritura, ¿no? En ese sentido, mucha más localización de los contenidos, de los saberes. También se puso de moda el tema de los diarios de la pandemia, la cuestión más expresiva, podemos decir, vinculado a esto que señalaba inicialmente con Anne Barrer, de bueno, nuevas pedagogías de la participación, de la expresión. Y quizás, yo digo, bueno, aquí aparece una pista que ojalá que se retome de cómo se hace ese trabajo para que los contenidos sean más relevantes, también el interés de los estudiantes como lo que hace lazo. El interés para mí no es solamente preguntarles qué quieren estudiar, sino es más bien pensar, bueno, aquello que hace lazo para que puedan producirse una disposición a trabajar como lo propone la escuela, en lo que propone la escuela y bueno, cómo seguir avanzando a partir de eso, ¿no? También apareció mucho con esta idea de que había que acercarse más a ese interés de los estudiantes, una cierta romantización de la creatividad, de la autodidaxia estudiantil. Por ejemplo, en este caso, esta escuela técnica que antes mencionaba, bueno, ellos proponen una votación, ¿no? Para ver qué van a estudiar, elige tu propia aventura, lo llaman así, ¿no? Como citando también videojuegos o literatura infantil, ¿no? Y en la idea de, bueno, vamos a ofrecerles, ¿no? Entonces que hagan un diseño web o una programación de apps, que ellos voten y ahí elegimos, bueno, toda esta idea de que a partir de eso las cosas iban a funcionar mejor, ¿no? Y que el ejercicio o el trabajo escolar podía producirse si convocaba algo de esto, ¿no? También pasó que esto que antes señalaba, pero fíjense, esto es parte de este mismo libro que mencionaba de la Escuela Técnica en la Ciudad de Buenos Aires, que ellos editaron, está disponible para verlo, se llama, ahora me voy a fijar, lo tengo por ahí abajo, pero imágenes de una invención, algo así. Y ellos, lo que dice este profesor, ¿no? Fíjense este intercambio, ¿no? Y él lo arma como secuencia. Dice, bueno, un rato antes, un alumno en alguna casa de Lugano, un poco también imitando por ahí hasta Batman, ¿no? Como un tiempo antes en algún lugar, ¿no? De no sé dónde. Bueno, entonces el alumno que le dice, profe, no sé cómo hacer la actividad de la última guía. ¿Qué parte no entendiste? Nada. Dice, no sé cómo empezar. Bueno, a ver, si me esperás, trato de subir un video, quizás con eso quede más claro, gracias, profe, ¿no? Entonces, esto él lo sacó de los dispositivos en lo que sucede, pero claramente podemos pensar que ahí hay una combinación entre el WhatsApp o el correo, pero probablemente esto sea WhatsApp, a YouTube, a Teams, ¿no? Bueno, a Classroom, que es donde trabajaban. Bueno, ahí, digamos, hay
hay un moverse entre distintas plataformas. Se hizo, por ejemplo, en Argentina una encuesta y los profesores decían que al menos se movían entre 5 plataformas para encontrar a sus estudiantes, ¿no? Y bueno, esto que se llama interoperabilidad en términos técnicos lleva a que un profesor me decía, bueno, yo recibo, no sé, 80, 100 fotos de trabajos de mis estudiantes, tengo que bajarlos, ponerlos en mi computadora, subirlos al Classroom, después pasarlos como evidencia a la dirección y a la supervisión. Bueno, de hecho, todo este trabajo en plataformas ha llevado un montón de problemas, podemos decir, ¿no? Que también hay que visibilizar y es una parte importante también del trabajo que se está haciendo. Algo que se puso también muy de moda, podemos decir, o bueno, a lo que hubo que recurrir fue al tema del WhatsApp y el Zoom. Podemos decir lo más extendido, y conforme vimos en las estadísticas, lo que más hay son celulares con no muchos datos. El WhatsApp ahí resolvió ese problema del contacto. Esta es una reunión de profesores. Pero el WhatsApp se armó una cierta, yo ahí también quiero, y estoy escribiendo sobre esto, una cierta pedagogía del WhatsApp. Si a mí me hubieran preguntado al inicio de la pandemia, ¿vamos a dar clases por WhatsApp? ¿Es posible? Yo he dicho, no, de ninguna manera. ¿Cómo vas a dar clase por WhatsApp? Y sin embargo, 18 meses después, todos estamos dando clases, o muchos están dando clases por WhatsApp, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ver qué se está produciendo, ¿no? Y hay algo del soporte de la plataforma, ¿no? De lo que nos permite hacer y lo que no nos permite hacer, que creo que hay que poner más de relieve. Por un lado está la cuestión de la atención, por supuesto, están mucho más extendidos, pero hay menos conversación, hay un montón de ruido, se mandan muchas cosas, intercambios muy fragmentados, quizás más centradas en lo afectivo. Y en términos del trabajo con los contenidos, creo que el desplazamiento es más hacia este lado que dice Jan Ebrard de las respuestas correctas, ¿no? Del acertar, de dar el ensayo terminado, la tarea terminada, y no poder hacer ese acompañamiento que se hacía en el aula, ¿no? Con otro tipo de organización del tiempo y del espacio y con esta copresencia de los cuerpos y otro tipo de soportes, ¿no? En el cuaderno, por ejemplo, que se puede corregir de otra manera. Podemos decir que también en aquellos lugares donde hubo conectividad, que son minoritarios, entiendo, pero en los sectores urbanos hubo al menos algún encuentro por Meet, por Jitsi, ¿no? O por otras plataformas, Zoom, Teams, que uno podría decir, bueno, tienen algunas ventajas, la ventaja de la sincronía, están mucho más datificados, en el sentido de que, bueno, de que tienen muchísima más información cuando nos juntamos con Zoom, bueno, también en una llamada simultánea en WhatsApp, pero podemos decir que ahí están datificando datos, valga la redundancia, de nuestra casa, de nada, ¿no? De nuestros aparatos. Bueno, esto está muy discutido, incluso en muchos países europeos se prohibió que se diera clase por Zoom por este lugar poco confiable de la seguridad de los datos, ¿no? Los intercambios que se producen están reducidos a eso que podemos ver en la ventana. Hay menos intimidad, muchas veces, y lo contaban en el panel anterior, bueno, se apagan las cámaras, se apagan los micrófonos, porque no se quiere, no se puede dar a ver ahí donde se está trabajando. Y bueno, creo que este aspecto es otro aspecto que tenemos que pensar, ¿no? Respecto a lo que los soportes nos posibilitaron, y también revalorizar ese espacio del aula física que permite aislarse un poco más, que permite un cierto grado de igualdad en el cual no tienen por qué estar viendo mi casa, no me está interrumpiendo ni mis hermanitos, ¿no? Ni mi familia, ni el perro, ni el que pasa por la calle, ¿no? Bueno, digo, ahí hay un montón de cuestiones a tener tener en cuenta. También ahí, bueno, esta idea de una poliactividad, ¿no? Y el Netflix que nos está interrumpiendo todo el tiempo, digamos, este también es un caso de una casa conectada, un ambiente muy conectado, pero que también sufre de a ratos por eso, ¿no? Y entonces, esta idea de la escuela de que, por ejemplo, la tarea escolar se va a desarrollar con un grado de concentración enorme, claramente en el marco de múltiples pantallas y múltiples distracciones, esto no está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, creo que tenemos que pensar, bueno, qué está pasando en esta economía de la atención, en la cual la atención, nueva economía de la atención, con cada vez más estímulos, ¿no? Como se marcan acá, de múltiples pantallas, en la cual, bueno, el tiempo se vuelve un recurso escaso, ¿no? Y aquí estamos, un estudiante mío acá y otra colega en Argentina están trabajando sobre usos de YouTube, antes lo mencionaba,
Y cuando hacemos entrevistas nos dicen algo de esto. Bueno, ¿qué buscas en un video de YouTube para estudiar? Bueno, que no tenga voz monótona, que tenga unos chistes ahí metidos en el medio para que se entienda, que sea información pero atractiva. Lo primero que nos dijeron es que sea corto, que no tenga más de 10 minutos, porque más de 10 minutos no lo veo, ¿no? Y esta idea de veo cosas rápidas de digerir, ¿no? Tutoriales no veo mucho, a veces para el experimento. Los youtubers, bueno, es gente haciendo tontería, ¿no? No es que uso para estudiar, pero sí veo videos de gente jugando a videojuegos, ¿no? Lo que llama la atención es lo chistoso, lo talentoso en lo que hace, si no es talentoso que al menos disfrutes o que hace, bueno, una nueva, podríamos decir, nuevas estéticas, nuevos géneros, ¿no? Pero uno, digamos, si uno lee estas cuestiones aparece una reducción, ¿no? En vez de esta idea que había al principio de, bueno, la exploración, la navegación, Internet nos va a abrir un montón de mundos, más bien hay una reducción a ciertas formas, bueno, esto de lo gracioso como gran tema, del tiempo corto, ¿no? Del efectismo, de la atracción, ¿no? Que creo que son cuestiones a pensar, no cualquier contenido de estudio puede ser contado en 10 minutos, no cualquier contenido de estudio tiene que tener un chiste, es más, la mayoría quizás no lo tengan que tener y además, bueno, ¿qué se entiende ahí por lo gracioso? También es algo a discutir, ¿no? Voy a ir cerrando el argumento sobre estas formas de trabajo en la pandemia y, bueno, qué es lo que se estableció. Bueno, digo, ante el gran predominio de esta pedagogía del WhatsApp, se impuso mucho la circulación de tareas y la idea de que había que hacer evidencias de que se trabaja, evidencias de que los chicos están ocupados todo el tiempo y los docentes están haciendo su trabajo y eso se ve en que hay muchas tareas, muchas evidencias de tareas. Una actividad de esto que se vuelve mucho más individual y mucho más centrada en un conocimiento terminado y correcto. Creo que ahí las pedagogías de preescolar, de primaria, hasta de la secundaria están sufriendo mucho, están reduciéndose mucho y están dejando muy solos a muchos niños y muchas niñas que necesitan todo ese acompañamiento en ese proceso de trabajo, ¿no? Un ejercicio que está más pensado para cubrir la evaluación y el control que para acompañar y guiar y orientar un proceso de aprendizaje por parte de los chicos, ¿no? Cuando digo acompañar, orientar y guiar, no es que crea que los docentes solamente hacen eso, pero en relación, por ejemplo, a la tarea, sí es como ir desarrollando progresivamente la autonomía, pero también ir marcando, bueno, validando ese conocimiento, decirle, bueno, mira, no, aquí esto podría ser por este otro lado, ¿por qué no te fijas esto? ¿Por qué no lees esto otro? ¿Por qué no buscas esto otro? ¿Por qué no ves lo que hizo tu compañera o tu compañero, ¿no? Y aquí creo que, bueno, por un lado hay algo que ya venía de antes, que es esta idea de que el buen docente es el que da mucha tarea, ¿no? Y esta importancia de la tarea en el horario escolar, podemos decir, pero creo que con la pandemia esto se intensifica y se profundiza, ¿no? Y aparece una idea de la tarea como aquello que hay que hacer, y aquí hay dos extractos de entrevistas que hicimos aquí en México, y en los dos casos cuentan esto, ¿no? Bueno, mi maestra me dejaba muchas tareas por copias, y ahora que estoy en sexto, mi maestra deja por la aplicación Classroom muy pocas tareas, ¿no? Es como que lo que hacen los maestros es dejar tarea, ¿no? Hay una reducción también del trabajo de enseñar a dejar tarea, ¿no? Y en el caso de esta alumna de telesecundaria, ella dice, bueno, me estresaba mucho, me llevaba a llorar, estuve deprimida, ¿no? Me costó mucho, y antes la maestra me explicaba las tareas, igual ya estaban ahí las tareas y ahora tengo que entenderlas, ¿no? Ella trata de mandarme audios o mensajes, pero tú tenías que entenderla y muchas veces lo que podías para terminarla, ¿no? Digo, ahí hay como mucho refuerzo de esta idea teórica o esta idea que planteaba Ebrard, ¿no? De esa tarea como ejercicio terminado, y que esto, bueno, en contextos donde hay muchas dificultades, se volvió muy difícil. Y esta es otra imagen también de una escuela, de la Escuela de Buenos Aires, en la cual se ve que, bueno, que este énfasis en las tareas pensadas de esta manera, bueno, en este control que están haciendo los profesores de lo que se entregó sin entregar, en retraso 3 meses, 2 meses, 5 días, 4 horas, ¿no? Pero bueno, básicamente una inmensa mayoría con muchas dificultades para seguir ese ritmo de tareas y para hacer eso, ¿no? Y digo, ahí se pierde en el camino esta idea que plantea la filósofa y poeta española Chantal Meliard, de que, bueno, conocer implica merodear por lo ajeno, extraviarse, alejarse, irse lejos y volver para producir una reflexión sobre lo propio, ¿no?
esta idea de que había que merodear, digo yo, queda bastante limitada y más bien, ¿qué se hace? Bueno, se va de lo mismo a lo mismo, un poco este niño, este alumno del siglo XXI, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa ahí con que va de lo mismo a lo mismo, que se ve en el espejo simplemente y con ese ideal del individualismo competitivo, y no hubo ahí ni mucha desestabilización, ni problematización, ni ir por otros lados, y uno puede decir ahí, bueno, ¿qué pasa con el cuidado, con el interés por el mundo, ¿no? En ese sentido también la autonomía es muy limitada. Este director que dice de sus docentes, bueno, yo les digo sean autónomos, hagan lo que ustedes crean, ¿no? Yo no puedo estar ahí, yo los asisto, pero ustedes hagan lo que ustedes crean, y en ese sentido, bueno, hay un lanzarlos bastante solos, ¿no? De los maestros a sus alumnos y de los directores y supervisores a sus maestros, en el caso de México, reitero. En Argentina fue distinto el acompañamiento pedagógico. En el caso de México creo que hubo una apuesta muy fuerte a una autonomía que no se previeron las condiciones que requerían, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a esta imagen muy linda de este libro de una socióloga que trabaja en Ginebra, en Suiza, y ella dice, bueno, este nuevo ideal de la autonomía del gobierno de sí pierde de vista lo que la autonomía es, y ella propone esta imagen de un tobogán en un parque en Nueva York de los años 50. Bueno, este es un desafío enorme para muchos niños y niñas, hacen falta un diseño que ayude a hacerlo bien, hacen falta adultos que estén en distintos momentos del camino, ¿no? Ayudando a lanzarse, esperando, ¿no? Acompañando a los más chiquitos que necesitan ir mucho más de la mano y subir esta escalera larga. Bueno, a mí esta idea de la autonomía es una idea que me gusta mucho, ¿no? Me parece que, bueno, no es que, por supuesto queremos que hagan esta experiencia, pero esta experiencia no la hacen solos, ¿no? Tenemos que estar ahí diseñando, pensando, acompañando, recibiendo, ¿no? Recibiendo en un punto, recibiendo en otro, y algunos llevarlos de la mano también. Al menos al principio, podemos decir. Entonces ahí, y con esto cierro, por ahí, bueno, cuáles son los desafíos que yo veo para el contexto de pandemia y la pospandemia. Vuelvo a esta idea de Korchak, bueno, cuidar los sueños de una vida más bella, cuidar esos sueños de infancia, cuidar esa posibilidad de que la infancia crezca bien, crezca libre, crezca segura, ¿no? Crezca con confianza. Y me parece que también tenemos que hacer este trabajo que dice Anna Tsing, ¿no? Que en este libro hermoso, si no lo conocen, se lo recomiendo, no está publicado en español aún, pero hay ya una publicación en portugués. Y ella trabaja con esta idea de que hay que encontrar vida en las ruinas capitalistas, ¿no? Y esto de dedicarse a buscar hongos, y sigue toda la pista de unos hongos que han ido por todo el mundo, y bueno, y estos hongos que crecen en incendios, que crecen, que además han sido muy expoliados porque son unos hongos caros que se venden sobre todo en Japón para algunas comidas muy delicadas. Y bueno, y ella rastrea desde los que buscan hongos, los que producen, las comunidades que se forman, y esta posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Para mí es muy korchakiano, ¿no? Esta idea, bueno, a ver cómo cuidamos ahí esas vidas en un contexto muy, muy difícil, ¿no? Y cierro quizás con unas ideas breves, pero con también deseos de niñas y niños, ¿no? Que dicen, bueno, yo prefiero estar dentro del salón de clases que detrás de un celular o una computadora. Me gustó mucho el uso de las preposiciones, ¿no? Dentro que detrás, ¿no? Estar, y esto pese a las tecnologías que nos proponen, que pedagogías inmersivas, ¿no? Bueno, y sin embargo, la experiencia con las computadoras ha sido una experiencia corporalmente también muy dura, ¿no? Y más bien ahí recuperar ese espacio de la copresencia de los cuerpos, del cuidado. También al mismo tiempo lo que dice esta otra estudiante, bueno, que no haya miedo, que no tengo, ¿no? El miedo al contagio, bueno, quiero que eso se pase, ¿no? Y me parece que también va a ser una experiencia fuerte de la pandemia. Hasta ahora se está viendo algo de esto en los lugares que están regresando, que hay pánico, hay ansiedad, hay miedo, ¿no? Hay dificultades. Bueno, a ver que tramitarlo colectivamente, estas situaciones por las que atravesamos y por las que estamos viviendo, ¿no? Y ahí diría 3 énfasis en esta vuelta a la presencialidad, en esta hibridación, en este tiempo pospandemia que no sabemos cómo va a ser, por supuesto. No perder de vista ese carácter público y común de la escuela, no olvidar el mundo, algo que ya estaba pasando antes de la pandemia. Bueno, cómo traerlo, ¿no? Como puesta en relación, como ventana al mundo, como mirar al mundo, como estar en un mundo, dentro de un mundo y no atrás de una pantalla, ¿no? Y en ese sentido recuperar también lo afectivo y la integralidad de esa experiencia escolar, ¿no?
Me parece que ahí en términos de los saberes también es importante. Hemos aprendido mucho sobre los soportes y las tecnologías, cómo nos ayudan a repensar eso que hacemos, cómo hacerlo mejor, cómo seleccionar mejor aquello que enseñamos, ¿no? Cómo coordinar eso que es para todos y para cada uno en el aula. Me parece que ahora se nos fragmentó el aula en 1000 pedazos. Bueno, volver a gestionar, a poner en relación lo colectivo con lo singular es un desafío de siempre, pero me parece que en la pospandemia es un desafío incluso mayor, ¿no? Y también el trabajo docente, me parece a mí que hay que salirse, bueno, también hubo mucho estrés, mucho sentirse muy abrumados, ¿no? Cómo cuidamos y nos cuidamos más como docentes, cómo también trabajamos para no tener una relación burocrática con el trabajo, esta idea de la tarea, que es algo que nos toca a nosotros y que yo veo ahí que muchos colegas se fueron por ese lado, bueno, cómo tratar de que esto no se instituya, ¿no? Como lo de siempre, sino más bien retrabajarlo, ¿no? Una relación en la cual podamos estar ahí enseñando, ¿no? Haciéndonos responsables por ese proceso, por esa enseñanza, por nuestra voz, nuestra palabra, por los procesos de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido también, pensando en que esto es ha sido y es muy duro y ha estado mucho en las espaldas individuales de los docentes, me parece que hay que trabajar más colectivamente y que hay que pensar más también una normatividad institucional, algo institucional que nos sostenga, si no de nuevo es una idea muy voluntarista de que tiramos todo en las espaldas de los docentes individualmente y los dejamos solos, ¿no? Y un poco así, bueno, usted vaya y haga lo que pueda. Me parece que no, que la política pública tiene que tratar de construir otras tramas de soporte, de sostén, así como el tobogán, ¿no? Lo pensamos, o la resbaladilla, ¿no? Esa imagen que planteé sobre la autonomía, bueno, pensarla también en relación al trabajo docente. Y cierro con esta idea, que es una idea que me gustó mucho, que dijo una directora de escuela secundaria en un curso para directores en pandemia que organizamos en Argentina. Ella dice, somos la generación de docentes que debe volver a imaginar cómo garantizar el derecho a la educación en el contexto de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos la posibilidad de revisar aquellas acciones que hacíamos en forma automática. Me gustó mucho esta idea de somos una generación que tiene que volver a imaginar cómo garantizamos el derecho a la educación en este contexto, ¿no? Y pensando en Korczak, que se preocupó tanto por los derechos de los niños y por garantizar derecho a los niños y las niñas, bueno, me parece que como generación docente tenemos que ver esto de, bueno, de cómo damos la bienvenida, cómo recibimos, cómo construimos una escuela más generosa, más hospitalaria, con los docentes que trabajan en ella y también para las nuevas generaciones, ¿no? que van acercándose. Bueno, aquí cierro mi presentación y me gustaría mucho, si tenemos algo de tiempo, bueno, conversar sobre estas ideas y nada, y aprender también juntos y juntas. Gracias. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora Dussel. De verdad, sin duda, sus reflexiones y su visión aportan muchísimo, sobre todo en esta pregunta por la educación. En nuestro caso, educación superior, estos nuevos escenarios y estas respuestas creativas. Digamos que todo este tema para la construcción de lo común, como bien lo decía, para la construcción de la relación con el saber y con el mundo, también repensarnos quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son nuestros profesores, qué herramientas tenemos pues para abordar como todos estos temas. Y bueno, estamos agradecidos por su participación. Tenemos varias preguntas de nuestro público. Intentamos pues formularlas, pero el tiempo es limitado. Te voy a hacer las primeras 3 preguntas y después otras 2 que surgieron, pues que son muy importantes de acuerdo a lo que has mencionado. Entonces, voy con la primera. ¿Cómo asegurar los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta su formación integral? Es decir, su bienestar psicológico, físico y emocional. Y en relación con la primera pregunta, la segunda es, en relación con lo emocional, cómo enfrentar el agotamiento frente a las pantallas en el horizonte del regreso al campus, de la presencialidad. Y la tercera es el espacio de enseñanza compartido, es importante para las interacciones humanas y a la hora de compartir experiencias, cómo tener en cuenta esto a la hora de volver a la presencialidad. Bueno, ahí yo creo que lo socioemocional sin duda es muy importante.
Lo que diría es que hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, en México, al inicio de la pandemia, decían, bueno, no podemos enseñar nada, entonces nos dedicamos a la educación socioemocional. Lo socioemocional era entendido como, dime cómo te sientes, la carita triste, alegre, etcétera, una reducción enorme de lo emocional a una gestión de las emociones, podemos decir, con una psicología bastante limitada, ¿no? Me parece a mí que lo afectivo, por supuesto, es una dimensión fundamental, ¿no? Y ahí le discuto un poco, como decía Anne Barrer, esta idea de que el trabajo escolar es intelectual y cognitivo, o en todo caso, cómo pensamos lo intelectual y cognitivo, y como se decía en una pregunta, más bien nos damos cuenta que uno aprende también con el cuerpo, ¿no? Y uno aprende con los afectos, y que, bueno, esta niña que tiene ahí el lápiz y la libreta cayéndose sobre la cabeza está muy abrumada, ¿no? Y me parece que si no trabajamos eso, nada, podemos meternos con la historia, con la lengua, con la matemática, pero también tenemos que reconocer cómo se sienten, cómo están, cuál es su relación, una relación integral con el saber, efectivamente, ¿no? O sea, sí, yo creo que la escuela es un espacio de trabajo con los saberes. Ese foco no hay que perderlo. Hay otras instituciones que se ocupan de otras cosas. Bueno, la escuela se ocupa de eso. Si la escuela no enseña a leer y escribir, no enseña matemáticas, no enseña saberes más complejos, no los van a aprender en otros lados, o por lo menos la mayoría de la gente no los va a aprender en otros lados, digámoslo así. Yo no digo que sea el único lugar exclusivo, ni mucho menos, sí creo que es un lugar importante, y es un lugar importante sobre todo en familias en las que no hay condiciones, recursos simbólicos y materiales para proveer esas otras cosas que son necesarias también para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí muy brevemente, pero una encuesta que se hizo muy grande en Francia en la pandemia, veía muy claro en las familias de clase media, alta, la pandemia se usó para que los chicos, las familias decidieron, bueno, no puedes hacer mucha escuela, pero entonces la clase de dibujo, la clase de arte, la clase de expresión, de cómo hacer videojuegos. Hubo todo un desplazamiento hacia cuestiones extracurriculares, pero que son muy importantes para construir una confianza, una seguridad, una expresión. Mientras que en las familias de sectores populares no estuvo esta oferta, en parte porque no había dinero y en parte porque no se la reconoce como importante. Esa es como una pérdida de tiempo, ¿no? Si tengo algo de plata, voy a dedicarlo a el soporte académico más estricto. Bueno, de estas cosas nos tenemos que ocupar, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, las preguntas se orientan, y para mí lo socioemocional no hay que reducirlo a una idea de inteligencia emocional, de pasos conductista, podemos llamarla, ¿no? De programación, sino más bien, bueno, escucharlos, ver cómo ganar confianza, darle lugar a esos sentimientos, quizás trabajarlos, por ejemplo, ahí con los diarios de la pandemia, también ahí hubo fenómenos muy interesantes, algunos mejores que otros, diría, y uno de los casos que yo vi que me gustó mucho en Ciudad de Buenos Aires era una escuela que se juntó el profesor de teatro con la profesora de literatura y con otro profesor que no me acuerdo de qué era, de filosofía creo, y fueron armando consignas, mandaban una consigna por semana a sus estudiantes y todos hacían ese trabajo de escritura del diario de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué extrañás? ¿Cómo te sentís? Etcétera. Pero mi crítica a esa experiencia, si vale, reconociendo la enorme dedicación y lo mucho que trabajaron, es que estaba todo muy centrado en un yo. Y aquí voy quizás también, ¿no?, a otro tema que aparece en las preguntas, cómo trabajar esa emocionalidad sin ese yo desbordado que aparece por todos lados, ¿no? Bueno, y el yo, y yo decía, bueno, ¿por qué? Ya que es la escuela, no es solamente cómo te sentís, sino también, bueno, te paso un diario de otra persona, o leamos algo del género diarios, o leamos, no sé, La peste de Camus, o el diario, no sé si era de Jonathan Swift del siglo XVII, bueno, no sé, como otras experiencias de pandemia que te den otras ideas, o veamos una película, o un videojuego, digo, hay videojuegos muy buenos, pero algún otro material que no sea simplemente lo primero que se me ocurre, ¿no? Y la otra cosa que les pasó a estos profesores es que como la enseñanza, como la escritura era muy personal, decían, yo no puedo corregirla, ¿no? No puedo corregirla porque es muy personal, me están contando cómo se sienten, había mucha depresión, mucha ansiedad. Y yo decía, bueno, al final es como una trampa porque produjeron un texto escrito que en la escuela no podemos trabajar como escritura. Y nosotros tenemos que trabajar la escritura. Precisamente tenemos que ampliar
sus recursos expresivos. Entonces, capaz que nos equivocamos si convocamos algo tan personal, o en todo caso, bueno, si no lo puedes trabajar con esa escritura, entonces haz un ejercicio en paralelo. Yo le decía, bueno, no sé cómo, hay una didáctica de la lengua que es el método Oulipo, ¿no? De los franceses, de Georges Perec, etcétera, que es poner como limitaciones. Ahora escribe todo con A, ahora escribe todo con E, ahora escribe todo en tercera persona, ahora escribe como si hubieras vuelto a nacer. Bueno, no sé, con ese tipo de cosas que sacan un poco, digamos, y que sí, que hay que corregir de nuevo, no por voluntad malvada, ¿no? Maligna, sino porque en la escuela lo que queremos es que enriquezcan sus posibilidades expresivas y no simplemente que se expresen con lo que ya saben y ya tienen a mano, ¿no? No es simplemente porque mueven la mano que van a aprender a escribir, digo, es un trabajo, un ida y vuelta, ¿no? Y un comparar, y un observar, y contrastar, y volver y revisar, y vuelvo a escribir, ¿no? Y reviso mi borrador y lo vuelvo a hacer, pero bueno, creo que ahí hay que pensar bien las consignas, y yo no sé si estoy respondiendo del todo, pero yo me imagino como por estos lados, ¿no? La búsqueda, y creo que, bueno, también no somos psicólogos, ni tenemos por qué serlo, y bueno, creo que en todo caso también hubo muchos casos o varios casos más dramáticos que por ahí hay que derivarlos a una atención terapéutica si detectamos que hay situaciones realmente graves, como sí las hubo en este contexto, ¿no? Correcto. Gracias, doctora. Y las últimas tres preguntas, con una inercia de siglos de escuela presencial, ¿qué podríamos esperar que se mantenga de las transformaciones de la pandemia? Por otro lado, doctora Dussel, usted afirma que los objetos importan porque organizan la interacción. ¿Qué posibilidades de investigación tendrían los profesores universitarios para profundizar en el uso de todos estos dispositivos digitales? Y la última pregunta es, bueno, percibimos que la enseñanza y el lugar del maestro en la sociedad están muy amenazados por cuenta del neoliberalismo que promueve hazlo por ti mismo, un maestro que queda como un guía o un tutor. ¿Qué piensa de estas amenazas? Si las ve también así, ¿qué opinión le merece las escuelas de Google? Escuela en cualquier lugar. Estas son las últimas tres preguntas. Adelante, Bueno, doctora. muchas gracias, muy, muy lindas preguntas y bueno, no, espero, voy a ser sintética, pero cada una de ellas da para seguir conversando y bueno, por ahí hay que hacer un seminario de estas cosas. Yo creo que no es que uno tiene la respuesta adecuada, estamos todos mirando y aprendiendo y me parece que las tres plantean cuestiones centrales, ¿no? para hoy. ¿Qué podemos esperar que se mantenga de la pandemia con la inercia que veníamos? Bueno, yo creo que algunas cosas, por ejemplo, estoy hablando de situaciones que ya se ven en Europa. Por ejemplo, yo he conversado mucho con colegas en España, en Francia, que volvieron a la escuela en septiembre, en agosto del 2020. O sea, ya llevan un año de pandemia, podemos decir, de escuela híbrida. Y ahí ellos dicen dos o tres cosas que se están manteniendo. Una es una mayor preocupación por lo afectivo, ¿no? Sobre todo en sistemas escolares como el francés, que no se ocupaban para nada. Ahí tenemos el texto de Barrer clarísimo, ¿no? La escuela está para lo intelectual. Y se dan cuenta que tienen, diríamos en argentino, un paquetón, un problemón con lo socioafectivo y bueno, ¿qué hacen con eso? Entonces la escuela está pensando su forma, su hospitalidad, cómo se hace lugar a las emociones. Digo, hay muchas cosas ahí, es un río turbio, hay que limpiarlo un poco para mí, pero es interesante que este eje respecto a una visión más integral de lo escolar empieza a aparecer en sistemas escolares que habían sido muy rígidos a otro tipo de debates, ¿no? Después, en España me decían que, bueno, que en las escuelas primarias estaban trabajando mejor con grupos más chicos, ¿no? Y que tienen como por la pandemia 12 o 13 alumnos por curso, y que estaban trabajando bien y que quieren que eso se sostenga. Ojalá, yo digo ojalá, 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 me parece que eso sería un gran avance para el sistema escolar, y yo defiendo esta idea de que tiene que haber un trabajo mucho más dedicado, intensivo, no sé si 12, 15, 20, pero bueno, en México tenemos en la escuela secundaria a veces grupos de 50, 60 estudiantes, ¿no? Es imposible con un profesor que el profesor siga eso. Yo digo, esa es un cambio que ojalá que se logre estabilizar. Por supuesto es más caro, pero hay que entender la importancia de eso, ¿no? En relación a las tecnologías, yo creo que también aprendimos muchas cosas. Yo me imagino que va a haber una hibridación, no necesariamente porque no se vaya en el horario escolar a la escuela,
pero sí porque va a haber más uso de tecnologías digitales en las clases, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay que también aprender qué funcionó, qué no funcionó, y ahí paso por ahí a la siguiente pregunta, que es esta idea de, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de investigar el uso de dispositivos digitales? Yo creo que hay que investigarlo. Digo, una de las cosas que yo estoy investigando es, bueno, cómo se usa Google, el tema de las búsquedas, cómo se usan los videos para estudiar, y en realidad esa investigación surgió antes de la pandemia porque empecé a preguntarle a mis estudiantes de posgrado, maestría y doctorado. Yo una vez estaba hablando y dije rápido, bueno, no se puede estudiar con un video. Ah, ¿cómo? Nosotros usamos video para estudiar. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? Pero tomas nota, ¿cómo es esto de usar un video? No, en vez de leer el texto, escucho la conferencia. Bueno, pero yo que doy conferencias y escribo textos no es lo mismo lo que pasa en un lado que en el otro. Bueno, entonces, y esto me llevó a decir, digo, y en un lugar, yo diría como donde yo trabajo, el CINVESTAB, que es un lugar de la élite de la investigación pública, es una institución pública, pero con un ingreso muy restrictivo, y mis estudiantes en ese lugar estudian con YouTube, ¿no? Entonces, ahí yo dije, bueno, aquí hay una punta para pensar y capaz que yo no entiendo, capaz que ellos tienen razón. Y aparte me decían, a mí me funciona. Yo les creo, por supuesto, les funciona. Bueno, ¿qué les funciona? Entonces, a partir de eso surgió esta investigación que estamos haciendo más en la escuela secundaria, no en la universidad, pero los invito a hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se estudia esta materialidad, ¿no? ¿Qué pasa con tomar notas, con volver a ver, con reflexionar? Y de nuevo yo creo que hay una pista muy importante en si pensamos que el ensayo es la tarea terminada o si podemos pensar en revisar, en aproximaciones, en validar, en contrastar, en corregir, en observar, ¿no? También ahí yo dirigí varias tesis sobre el uso del cine en la enseñanza, sin duda, se aprende con el cine, por eso digo, puede ser con lo del diario de la pandemia, puede ser veamos una película todos juntos o leamos un texto, y para mí lo ideal sería ¿no? Veamos una película y ahora leamos este cuento o leamos este ensayo filosófico o leamos este trabajo de un historiador sobre las pestes, las epidemias. Y ahora, si encuentro un videojuego, bueno, vamos, juguémoslo y veamos qué nos dice, qué nos propone. Me parece que ese tipo de trabajo, y ojalá que la pandemia en este sentido estimule mucho más este trabajo más multimodal y también una reflexión más crítica sobre los medios digitales, porque esto quiero decirlo también, yo no es que digo tenemos que mudarnos, no, a mí no me gusta esta cuestión de que solo ven videos tipo TikTok, ¿no? TikTok o YouTube menos de 10 minutos. Bueno, no está bien, digamos, hay una reducción ahí de los conocimientos que acumuló la humanidad, hay un equipamiento mucho más pobre para lidiar con las múltiples cosas que tenemos que lidiar como humanidad. No sé, pienso en el desafío enorme del cambio climático. No sé, no sé si hay que hacerlo gracioso. ¿Por qué hay que hacerlo gracioso? No sé. ¿Por qué no? Y es súper complejo. Bueno, hay que meterse con esa complejidad. Y si no es en la escuela, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No? Entonces yo creo que hay que insistir en ese sentido con otras formas que traigan la dificultad y ayuden a superar la dificultad, ¿no? Digo, la dificultad no es arréglate y ponte a llorar y vas a salir buena. No, ¿no? La dificultad es, bueno, a ver cómo te voy ayudando en eso, ¿no? Cierro en ese sentido con la última pregunta, esto del guía, tutor y el lugar de los maestros en la sociedad. Creo que sí, las escuelas de Google a mí tampoco me gustan, me parece esta idea de, bueno, una escuela en cualquier lugar, no. Más allá de que estamos aprendiendo que se puede hacer escuela de otros modos, sigo creyendo, y lo vine diciendo en la charla, bueno, que ese espacio-tiempo suspendido, como dice Marjolaine Simons, organizado, ese encuadre es importante para producir ciertas operaciones con los saberes, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, que además yo no quisiera que esto esté delegado en una gran corporación tecnológica. Me parece que tiene que tener un control público, una discusión pública democrática, no de lucro, no capitalista, tiene que ir por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo insto a que las políticas públicas, los sindicatos, las universidades, nos ocupemos de esto, porque si no, efectivamente, Google nos va a barrer, ¿no? Si no nos ocupamos y no damos la pelea. ¿Sí? No, doctora, una vez más, muchísimas gracias por su conferencia, por las ideas que nos propone para seguir pensando juntos las formas y respuestas creativas ante los escenarios a los que pues, nos hemos enfrentado profesores y estudiantes. Muchas gracias y bueno, ya aquí finalizamos la intervención de la doctora Inés Dussel.